Nuestras diferencias con ella son en términos ideológicos y en términos morales. Claro, sobre todo en términos morales, ¿no? Porque esta señora es una supuesta jefa de una banda criminal, ¿no? Y además está condenada por un delito gravísimo. Por supuesto, ¿sabe por qué quieren un Estado más grande? Para tener más para robar. Claro. Llegar a la pobreza como salir a la pobreza no es algo que se genere de manera instantánea. Demanda tiempo, demanda crecimiento económico genuino. Si no es que aparece de un día para el otro porque sí, o desaparece de un día para el otro porque sí. Y entre otras cosas, como les molestaba el índice de pobreza, consideraron que era una medida estigmatizante y decidieron no publicarlo más. Digamos, dibujando números debe ser muchísimo más fácil conseguir logros y mostrar mejor la performance de un gobierno. Bueno, no es la forma que nosotros hemos decidido tomar. Nosotros hemos decidido decir la verdad, porque nosotros preferimos decir una verdad incómoda antes que una mentira confortable. Interrumpo un segundo este video para invitarte a que te suscribas al canal, a que me dejes un like. Es la única manera que tenés de ayudarme a seguir luchando por las ideas de la libertad. Ahora sí, continuamos con el video. Vamos a hablar, Eduardo, de un tuit llamativo, ¿no?, de Hernán Lacunza sobre la situación actual, ¿no? Y comentó, ahí lo ponemos en pantalla, ahí comentó lo que es, en cierta medida, lo que está pasando en manera cambiaria, económica en la Argentina, pero también sugestivamente apoyó, dio algo de razón en este suerte de debate, bueno, este intercambio de opiniones entre la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y Javier Milei. Y ahí estamos entonces, el tuit de Lacunza señala que Argentina no es la Marte de las teorías económicas, la restricción no es externa sino interna, habla de los dólares. Y acá en el punto 3 de ese tuit de Lacunza dice: en algo acierta Cristina, para normalizar el mercado de cambios no importa tanto el nivel de stocks, reservas versus pasivos, como el tipo de cambio que equilibra los flujos. Lacunza, mamma mía, fue ministro de Economía de Macri. Un gobierno que sufrió el kirchnerismo quiso voltear a ese gobierno. Y ahora Lacunza se pone del lado de Cristina Fernández de Kirchner. Mamma mía, pero... No, increíble. Aparte, en el diálogo, la verdad que implican las dos cosas. No es que uno importa más en lo técnicamente económico. Pero si querés, Eduardo, y siguiendo con lo económico, todo esto trae a colección, sobre todo como decíamos, este intercambio de tweets entre Cristina Fernández de Kirchner y Javier Milei, lo que decía precisamente Jorge Remes Lenikov en un libro muy interesante y muy recomendable que se llama 115 días para desactivar la bomba, que él cuenta, el propio exministro de Duhalde de Economía, se acuerda del 2002, él cuenta su paso por el Ministerio de Economía. Y en un momento habla de Eduardo Duhalde y lo que le dijo una vez Néstor Kirchner. Ahí tenemos y mostramos en pantalla ese fragmento. Dice: la gran ventaja de Duhalde sobre otros presidentes recientes, dice Remes Lenikov, es que él reconocía que no sabía de economía, porque cuando un presidente dice saber algo que realmente no sabe, porque no lo estudió, es terrible. Claro. A mí me pasó en el 2009, cuenta Remes Lenikov, cuando Cristina Fernández de Kirchner me llama para conversar en Olivos. Estábamos por empezar la charla y pasa Néstor, a quien yo conocía más que a ella, y me dice: Jorge, no le des bola, que no sabe nada de economía. Néstor Kirchner, el marido, decía que su mujer, Cristina, era una burra en economía. No sabe nada. Y ahora le quiere dar lecciones al actual presidente, que es economista, ¿no? Sí, y por eso lo llamativo de Lacunza, claro, que le dé, si querés un apoyo indirecto o parcial a Cristina Kirchner. Bueno, muy bien. ¿Está Marra? Marra, ¿qué tal? ¿Cómo va? Buenas tardes, ¿cómo anda? ¿Cómo estás, Eduardo? Gracias por la llamada. No, a usted. ¿Opinión sobre, primero Cristina, diciendo que le va a dar alguna clase de economía? Venga al Instituto Patria que yo le enseño. Y después Lacunza. Es parte del show de Cristina de hace mucho tiempo. Salir a hablar de temas que no entiende, salir a confrontar. Simplemente debe estar extrañando estar en agenda, estar en escena, y a nosotros nos sirve esto porque demuestra que estamos totalmente las antípodas de lo que plantea ella. Nuestras diferencias con ella son en términos ideológicos y en términos morales.
Claro, sobre todo en términos morales, ¿no? Porque esta señora es una supuesta jefa de una banda criminal, ¿no? Y además está condenada por un delito gravísimo. Por supuesto. ¿Sabe por qué quieren un Estado más grande? Para tener más para robar. Claro, claro. Por eso se quedaban con las empresas públicas, por eso se quedaban con las jubilaciones, por eso el caso de la Casa de la Moneda. Ellos querían todo. Porque cuanto más tenían de manejo del poder, más alternativas para robar. Y sobre la posición más obra pública, claro, el secreto de la obra pública, lo dijo el otro día esa militante kirchnerista. Claro, exactamente. Con más obra pública, más corrupción. Sí, eso era robar para el bien, ¿no? Para hacer el bien o algo así. Exactamente, porque ellos entienden que un Estado grande le da más alternativas de financiamiento para sus arcas personales. En cambio, la actitud de este gobierno es achicarlo, sacar regulaciones, sacarse el poder en sí, que no sea el poder de un burócrata de turno, sino que el poder lo tenga el mercado, tomando sus propias decisiones. Sí. Marra, y lo de la CUNSA, la verdad no se puede entender, ¿no? Bueno, sabemos que hay economistas que trataron de hacer bien lo que el kirchnerismo hacía mal. Nuestro modelo ideológico, nuestro modelo de gobierno es hacer todo distinto a lo que hacía el kirchnerismo, no hacer bien lo que ellos hacían mal. Tal cual. Entonces, por eso tienen que justificar ciertas medidas que se tomaron en gobiernos anteriores. Marra, muchísimas gracias, un abrazo grande. Gracias a ustedes. Pero como eso no nos alcanzaba, con esto de tener un Banco Central mixto, en el año 1946 el Banco Central se nacionalizó y a partir de ahí hasta 1991 la inflación promedio de la Argentina fue 240%. En ese intervalo tuvimos 2 hiperinflaciones aún sin tener una guerra y le quitamos 13-0 a la moneda y el repudio generalizado de la moneda llevó a lo que fue el programa de estabilización más exitoso de la historia argentina, que fue la convertibilidad. Si bien entre el año 1991 y 2001 la inflación promedio fue del 9%. Es cierto que ese nivel de inflación se concentró entre los años 1991 y 1992 y a partir de 1993 hasta el 2001 Argentina estuvo entre los países con menos inflación del mundo. Después, cuando el Estado se quedó sin financiamiento y cayó en default, en lugar de tratar de poner las cuentas en orden, decidieron estafarnos nuevamente. De hecho, si ustedes se fijan en los billetes que teníamos en aquella época, decía convertibles de curso legal y hoy ya no lo son, no tiene esa consigna, es decir, por lo tanto, no tienen el respaldo que aquellos billetes tenían, es decir, la casta política nos volvió a estafar, pero nos dijeron que esa vez o esta vez va a ser diferente y no fue diferente en nada. Yo voy a redondear los números, aviso porque después van a empezar con que el número, que la coma, no sé qué cosa. Entonces, aviso ya desde antes que los voy a redondear. Si tomo la inflación promedio del primer periodo del régimen kirchnerista, digamos, con Néstor Kirchner a la cabeza, la inflación promedio fue del 10%. En el segundo periodo del régimen kirchnerista, es decir, en la primera presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, la inflación la hizo saltar al 20% en promedio. En el tercer periodo del régimen kirchnerista, o sea, la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, la inflación promedio trepó al 30%. Quizás en el documento que publicó
se olvidó de decir que quizás una de sus formas de combatir la inflación era mentirla. Es decir, a nosotros no nos parece que la fórmula es romper el termómetro. Es decir, la fórmula es medir las cosas. O cuando se espantan tantos por los pobres, tanto llegar a la pobreza como salir a la pobreza no es algo que se genere de manera instantánea. Demanda tiempo, demanda crecimiento económico genuino. Si no es que aparece de un día para el otro porque sí, o desaparece de un día para el otro porque sí. Y entre otras cosas, como les molestaba el índice de pobreza, consideraron que era una medida estigmatizante y decidieron no publicarlo más. Digamos, dibujando números debe ser muchísimo más fácil conseguir logros y mostrar mejor la performance de un gobierno. Bueno, no es la forma que nosotros hemos decidido tomar. Nosotros hemos decidido decir la verdad, porque nosotros preferimos decir una verdad incómoda antes que una mentira confortable. Así es que, digamos, por lo menos, señora, si quiere hacer críticas, empiece haciendo una autocrítica que le está costando bastante caro al país, que es por haber mentido los números o los desastres que hicieron, por ejemplo, con el caso de YPF, que también nos va a costar carísimo a todos los argentinos. Pero no solo eso, después, durante el periodo de Macri, la inflación promedio terminó trepando a niveles promedio del 40%, con lo cual no es un tema de que apareció ahora la inflación, ¿sí? Es más, el señor Alberto Fernández, el autócrata golpeador, básicamente se fue con una inflación del 210%, pero eso tampoco refleja la dinámica que había dejado, porque, digamos, conforme iba avanzando su gobierno, la inflación iba avanzando.